Cuando hablamos de desempleo, recién hablé de ley de Ockham y planteaba algo que ya hemos hablado en otro momento, que es el comportamiento cíclico de la economía. Sabemos que la economía se expande, se contrae en lo que es su actividad económica. Un tema que todavía no trabajamos es el del crecimiento económico y luego el crecimiento del desarrollo. Sobre el crecimiento alguna referencia había dado en lo que era una expansión de la frontera de posibilidades de producción, si lo haríamos en términos de microeconomía. Si lo pensamos en términos de macro, sería el PBI incrementándose respecto a una situación inicial. ¿Por qué se puede dar ese crecimiento económico? Podríamos pensarlo en lo que es una visión desde la oferta, recién hablaba de la visión de la oferta de los clásicos o neoclásicos también, y si hablamos de la frontera de posibilidades de producción que se puede expandir, estamos hablando de o aumenta la dotación de factores o cambia la tecnología, dado que la frontera de posibilidades de producción es el locus lugar geométrico de todas las combinaciones de bienes que puedo obtener dada una tecnología con el pleno uso de todos los factores de producción. Entonces, si yo pienso que estoy mirando el lado de la oferta, de lo que he llegado a hacer como actividad económica, la única manera de expandirla es o con más factores o un cambio tecnológico dado una cierta cantidad de factores. Ahora, la oferta no crea su propia demanda, lo cual era la ley de Say, la oferta crea su propia demanda, sino que requiero de la demanda para poder encontrar un destinatario a los bienes o servicios que estoy generando. Si no, me pongo a fabricar libros y nadie los quiere, van a terminar en una mesa de saldos. Lo que pensaba vender a 1.700, lo termino vendiendo a 50. Resultado, la parte de la demanda cobra una importancia fundamental, es visto recién con el principio de demanda agregada, lo incorpora en forma masiva en lo que es el pensamiento de la economía, aparece en Keynes. Entonces, vuelvo a rebobinar. En la visión clásica, el crecimiento económico es por un incremento de los factores, lo cual habla del trabajo, capital, tierra, empresariado o los cambios de la tecnología. En una visión keynesiana, es la demanda la que va a determinar a la oferta. Habrá crecimiento económico si es que hay más demanda para satisfacer. Ahí cobra importancia preguntas como las que les hice en las actividades de cierre o en las actividades que tenían que responder para estos días. El hecho de la apertura económica, ¿cuál es la ventaja para el crecimiento económico de la apertura de una economía? El encontrarme con la demanda de otro país, con el desafío de que también los oferentes de la otra economía se encuentren con mis demandantes. Y el que sea más competitivo va a tener un incremento neto de exportaciones. El que sea menos competitivo va a alimentar a su vecino. Cuando hablamos de la relación Argentina-Brasil y que en 4 años nos abrimos directamente a un país que había crecido vendiendo productos al mundo industrialmente, por supuesto que en el juego competitivo no estamos preparados para esa relación y desequilibró la balanza comercial a favor de Brasil. Incrementó nuestro comercio con una relación usual de déficit entre Argentina y Brasil. O sea, a favor de Brasil, ¿no? Entonces, la demanda, nosotros muchas veces queremos cuidar nuestra capacidad de demanda, pero no dimensionamos la demanda del mundo hacia nuestros bienes y la posibilidad de incorporar muchos más demandantes a nuestros consumidores. Fíjense este tema, no sé si alguno ha leído o escuchado sobre una tienda en Irlanda que vende productos argentinos. Estaba en Facebook no hace muchos días o
un mes, 2 meses atrás. ¿Alguno hubo notas en algún diario tipo Clarín, La Nación o algún diario de esos sobre el caso de Rosarino, que se fue a Irlanda y abrió una tienda de productos regionales de acá, el clásico mate, el dulce de leche, y ha abastecido a la colonia de argentinos ubicados, uno diría el Reino Unido, porque de ahí entiendo que ha crecido y ha vendido con delivery y distintas cosas. Y no era más que un alumno de la Facu como ustedes, que pudo viajar al exterior hace muchos años atrás y encontró que había, primero, según lo que cuenta, se llevó en una valijita una vez que viajó, después pidió que le sigan enviando mercadería y después ahora ya compra, o hace años ya empezó a comprar pallets de mercadería para allá. Y te encontrás con dulce de leche allá, con yerba, con esto, con lo otro, con alfajores, con productos propios de acá, en aquel lugar, que no los encuentran normalmente quienes son las colonias argentinas allá y otra gente que se ha ido incorporando. Hace no poco, un par de años, asesoré en un plan de negocios a alguien de Venezuela que estaba acá. ¿Y qué hacen? ¿O qué hizo? Desarrolló una distribuidora para abastecer a la comunidad venezolana y con gente con gustos de ese tipo de productos que son propios del consumo de los venezolanos. Normalmente no teníamos oferta de esos productos, ni lo habíamos desarrollado, pero había una demanda insatisfecha. Y compran algo que yo ni sabía que existía, que es la harina pan para hacer arepas, y la verdad es que nunca había probado ni las arepas ni la harina pan. Había una demanda y por lo tanto generó la oferta específica para ellos. Después el arte es conseguir que más público, además de ese público original, se agregue en lo que es el consumo de los productos que uno hace. Pero si no hay demanda, si yo traigo acá harina pan y me pongo a fabricar arepas y nadie sabe ni lo que es y quiere introducir el producto y no es de nuestro gusto, la realidad es que seguramente fracasaría, sería muy dificultoso. Si nadie está dispuesto a pagar alfajorcitos de almendra de 200 pesos por unidad, porque no es nuestro gusto, pero alguien sacó la idea de que en París se venden, seguramente intente ese negocio acá y fracase, porque el público rosarino por lo menos no está dispuesto a pagar ese producto de alto valor agregado, pues no lo tiene ni siquiera incorporado ni registrado en su dieta, ni siquiera en sus exquisiteces. Entonces la demanda termina determinando a la oferta. El arte es tratar de entender cómo se comporta la demanda y qué es lo que quiere ese demandante, ese que está dispuesto a pagar por algo, para tratar de darle lo que él está dispuesto a pagar. Si es posible más, tratar de no darle de menos, porque entonces no lo voy a estar satisfaciendo. ¿Sí? Si yo crezco es porque encuentro demanda. Y el arte es encontrar demanda. ¿Sí? No la voy a inventar, la voy a encontrar, está. Yo tengo que encontrar cómo llegar a esos demandantes. Y seguramente no van a ser físicamente del mismo lugar donde yo estoy. En Maldonado, Uruguay, sobre la playa llamada Mansa, en Punta del Este, que corresponde al municipio de Maldonado, un centro de convenciones. ¿Para qué? No estaban esos hoteles
con el gran el Enjoy, que tiene sus lugares para conferencias y todo. Entonces ahí podían hacer desde recitales hasta ciclos de conferencias. Hace fácil desde el año 2000, 2005, iniciaron el plan de Punta del Este Ciudad Universitaria. ¿Qué significa? Tener universidades para trabajar contra, llamémoslo, contra ciclo de verano. Te queda la infraestructura gigantesca y un lugar totalmente apacible para vivir, seguro para estudiantes, etcétera. Piensen en estudiantes de una universidad presencial. Bueno, concretamente conozco a alguien que está ahí y que inició su estudio presencial el lunes de esta semana. Es la Universidad Pública de Montevideo en Maldonado. Hace 10 años atrás no existía. Y cursó, por lo que me comentó, con gente que venía de fácil 5 o 6 ciudades a la redonda, que usualmente no hubiese ni siquiera estudiado quizás en la universidad o se tenían que ir a Montevideo. Hoy tienen su sede la Universidad de Montevideo para determinadas carreras, así como otras universidades tienen sus sedes y corresponde a un proyecto estatal de generar una ciudad universitaria contra estación. Les puede llevar 20 años o 30, ese es el tema de hacer política de Estado. Incentivar a que las universidades se instalen, que de a poco la gente también se acostumbre a no estudiar en Montevideo y que estudien más cerca de su ciudad de origen, hasta que incluso que extranjeros puedan viajar y estudiar en ese lugar en vez de estudiar en otro, porque les resulte conveniente por la calidad, por lo que sea. Tienen hasta colegios internacionales en donde no hay cupo para poder estudiar y está llena de argentinos, les comento. Entonces, por más que uno diga, eso es una ciudad de veraneo, una política de Estado de un par de décadas o más de una década de trabajo y empieza a dar su fruto. Y ahí tengo un ejemplo de crecimiento hacia afuera, si lo quiero pensar, en el sentido de que puedo atraer, uno dice, y la gente se va a ir a hacer un posgrado a Uruguay, ¿quién dice que mucha gente no empiece a mirar el vivir, que ya lo están haciendo, o incluso el tomar como lugar de estudio de alta calidad a una plaza no común, pero que puede estar desarrollándose hacia el futuro? Otro proyecto importante que entiendo que hoy está suspendido es hacer un centro mundial de comercio, lo cual es una tarea faraónica y un proyecto que se lanzó hace un par de años con la intención de que empresas a nivel regional, digo Mercosur, decidan poner sus casas centrales en un edificio inteligente ubicado en una ciudad que normalmente sería de vacaciones. Si uno busca, los World Trade Center existen en muchos países del mundo, hay uno en Montevideo y hay un desarrollo para hacerlo en un lugar que usualmente uno no pensaría. Está la infraestructura todo y queremos traer otro tipo de movimiento. Eso es política de Estado y un crecimiento de afuera que no es vender agro hacia afuera, es vender servicios, es conseguir que otros vengan a buscar los servicios a tu país, a tu ciudad, para darle un movimiento más allá del que tenés usualmente de vacaciones. No he visto un solo movimiento en ese sentido en la ciudad de Rosario en los últimos 50 años que vivo en ella. Entonces esa es la diferencia, porque una economía crece durante 16 años y tiene un nivel de renta per cápita de $20.000 de renta per cápita, lo cual hace un país europeo pequeño contra otros que tuvieron $40.000 de renta per cápita, valores de hoy o 60, y hoy tienen 10.000 y 42% de su población pobre. Para poder crecer necesitas una política de Estado y racionalidad y coherencia en la implementación de la misma. No necesariamente todo es proteger al productor local de cosas imperfectas, sino abro mi economía y me pongo a competir con el resto dando valor agregado. No es el modelo de sustitución de importaciones el que hizo rica, el que hizo la segunda, que va a ser la primera economía del mundo, a China. Este es el modelo que transformó a China en, ya dentro de un
pongámosle máximo 5 años, la principal economía del mundo en términos de PBI. Y la que viene atrás, a pasos agigantados, es India. Y ninguna de las dos ha crecido abasteciendo, prohibiendo la entrada de mercadería, mejor dicho, impidiendo la integración de esa economía con otras economías de mayor desarrollo relativo. ¿Mm? ¿Alguna pregunta o acotación hasta acá? Entonces, si entiendo lo que es el crecimiento, vamos a ver lo que es el desarrollo. Terminado el desarrollo, terminaremos con la clase y combinaré con quienes tienen que hacer recuperatorios, si quieren pues por mensaje, lo que sea, pero o si no ahora, combinaremos para mañana que hora nos reunimos. Cuando hablo de desarrollo doy un paso más. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos del bienestar de la población. Lo que siempre planteo, y que lo tienen escrito ahí, es que realmente hablar de bienestar es totalmente subjetivo. ¿Mm? Si lo vemos desde el punto de vista materialista, si uno quiere pensar, es ser desarrollado, es tener más que las necesidades básicas, sino ciertos lujos, sobre todo materiales, que tiene disponible el nivel medio de su población. Ahora, puede ser que haya economías o poblaciones o pautas culturales que hagan pensar que el desarrollo es otra cosa. Cuando hablamos de desarrollo, sí hay una coincidencia en que hay puntos básicos en los cuales cualquiera sea tu cultura, vas a tener una coincidencia en el sentido del movimiento de esa variable, porque es difícil saber si los hindúes se sienten más o menos desarrollados cuando tienen una actividad espiritual y cultural, o espiritual sobre todo, mayor que el de otras economías. Y tengo una parte de una población hinduista que no está interesada en las cuestiones materiales, cosas que sí puede suceder con población de otras economías, ¿no? Entonces, ¿dónde está la coincidencia? ¿Dónde puedo buscar un patrón objetivo para poder hacer una comparación entre distintas economías y al mismo tiempo una comparación hasta intertemporal? En una variable que es proxy a las variables que terminan siendo relevantes para determinar el grado de satisfacción en su vida de la población. Y es el nivel de renta per cápita, o sea, tomar el tamaño de la población, tomar el PBI y hacer la división entre el PBI, el Producto Bruto que ustedes han visto conmigo, el PBI, sobre el total de población. Y esto me da el PBI per cápita, que es una variable proxy a lo que es el desarrollo económico. ¿Por qué proxy? Porque no es exactamente, vuelvo a repetir, esa variable subjetiva, pero resulta que a mayores niveles de PBI per cápita hay menos mortalidad infantil. Hay más esperanza de vida al nacer. Hay menos enfermedades endémicas. Hay mayor, o mejor dicho, menor analfabetismo. Los servicios básicos con los cuales cuenta la población son mayores a una economía de mayor nivel de renta per cápita. Las características de sus casas habitaciones son más confortables a mayor nivel de renta per cápita. Y entonces me voy a estar encontrando que si no puedo saber y hacer un relevamiento de todas las economías del mundo simultáneamente, con las subjetividades de cada una, pero sí puedo obtener los PBI de cada una y conozco su población, puedo rankear a las economías de acuerdo a esta división y al mismo tiempo, según su evolución, puedo ver su mejoramiento, seguramente, y se controla la correlación, en cuestiones tan gruesas como la esperanza de vida al nacer, o la mortandad infantil, la existencia de una enfermedad endémica, etc. Fíjense justamente, los países de mayor nivel de renta per cápita hoy son los que tienen más posibilidades de en los próximos 5 meses o 4 meses resolver más satisfactoriamente la situación de pandemia.
Nadie dice que no hayan pasado mal hasta el momento, pero llegada la vacuna, o las vacunas, que hoy hay 9 a nivel mundial y se incorporarán otras mes a mes, nos vamos a encontrar que los países de más nivel de renta per cápita pudieron abastecer o están pudiendo abastecer a sus poblaciones de este medio para poder no tener tantos efectos negativos en términos de mortandad o de perjuicios graves a nivel de salud, dado la enfermedad que está imperando. Entonces, ¿qué decimos? Inglaterra, país de ingreso medio alto o alto directamente. Los países árabes de nivel de ingreso medio a alto. Israel en la misma posición. Estados Unidos también. Nadie está hablando de Luxemburgo, de Noruega, etcétera. Países que no han tenido particularmente hoy quizás un espacio en las noticias nuestras, pero que están siguiendo un ritmo de desarrollo de la enfermedad parecido o quizás un poco retrasado respecto a Inglaterra. Nadie dice que en 2 meses no lo resuelvan a partir de una mejor coordinación que seguramente van a tener y posibilidad de pagar y tener acceso a lo que necesitan respecto a otros que hasta el 2023 no van a tener ningún tipo de posibilidad. No me imagino a alguien que viva en Mogadiscio resolviendo sus problemas frente al COVID en los próximos meses. Estamos hablando de países en donde directamente por una confianza en su suerte, confiaban, como en Kenia, que el coronavirus no iba a afectar a su población. Y ayer murió el presidente de coronavirus. Entonces me voy a encontrar con una desigualdad en lo que es la evolución de la pandemia que va a estar directamente vinculado con el nivel de desarrollo de cada economía. Por algo, nuestras economías, si tomamos Sudamérica, nos encontramos que las menos desarrolladas en términos relativos son las que peor la están pasando, y las más desarrolladas en términos relativos, tomemos Chile o Uruguay, más allá del aumento de casos y lo que correspondan, estoy diciendo no que peor la están pasando. No la van a pasar tan mal de acá a los próximos 5 meses porque van a poder tomar las medidas paliativas, una combinación de poder adquisitivo para decidir comprar y tener el producto, así como educación de su población para tomar las medidas necesarias para poder conducirse correctamente. Brasil quizás sea el caso de a nivel mundial de peor manejo de la pandemia y coincide con una muy mala distribución del ingreso y un bajo nivel de renta relativo incluso dentro de Sudamérica. Y el segundo, que por suerte hasta este momento no está al nivel de Brasil, parecería, pero si tomamos por proporción 4,5, estamos exactamente igual. Porque el número de casos, tomando una división 4,5, está muy cercano, el número total de infectados, tomando el número de casos, está muy cercano al de Argentina y Brasil. Lo que están duplicando es el número de muertos en la relación del 4,5, 5-1. Pero si nosotros tenemos hoy, lamentablemente, a 200 personas que han fallecido, serían 1.000 de Brasil y Brasil tuvo 2.000. En términos relativos estamos mejor. Nadie garantiza que acá un mes o 2 meses no estemos en esa situación. Por suerte tenemos, al parecer, un poco de control poblacional y de menos de interacción de alguna manera entre nosotros mismos y todavía no estamos manejando. No sé si dentro de un mes va a ser así, pero no tenemos los medios para resolver el problema si esto se agiganta, pero no podemos económicamente. Esto ya lo he dicho en una clase, si tuviéramos la plata pagaríamos y tendríamos todo resuelto mañana. O sea, o estaríamos más fácil o mejor ubicados en la fila, como hizo Arabia Saudita y otros países árabes. Pagaron 10 veces el precio de la vacuna y tuvieron las vacunas. Israel pagó el doble o el triple, tuvo las vacunas. Canadá compró 9 veces su población, no las recibió. Luego hizo su desarrollo, ahora Estados Unidos lo abastece. A Honduras le tienen que regalar las vacunas, o a Nicaragua, pues siempre hay en términos relativos alguien que está peor que uno, en el sentido de ingreso per cápita.
volviendo a lo que es el desarrollo, digo, es una forma de medir el desarrollo, es una variable proxy. Nadie dice que eso es el bienestar necesariamente de la población, pero la verdad es que está bueno que la gente por lo menos tenga asistencia cuando se enferma y no que se mueran 40 personas en un hospital de San Pablo esperando a poder pasar a una cama, mientras tanto se murieron. ¿Mm? El caso que era hoy de Voz Populi en Brasil era un chico de 22 años que se pasó 30 horas esperando en un hospital de San Pablo con 22 años, a la edad de ustedes, y que se murió nada más que porque no pudieron asistir. En otro contexto ese chico no se moría. Pero la pobreza, la falta de recursos lleva a que esa vida se haya terminado. Eso es ser pobre. Eso es menos nivel de vida de la población. Analfabetismo e inseguridad va de la mano y estamos en una ciudad en la cual en un día hubo 6 asesinatos. Bueno, hipótesis de convergencia, eso se lo he preguntado mucho. Vamos a ver los aspectos, y con esto voy a terminar, siendo las 21:03, calculo que en 20 minutos nos vamos a despedir. Los aspectos que hacen al desarrollo. Hay aspectos económicos y no económicos. Los de económicos, el crecimiento y las condiciones del crecimiento llevan a que se cumpla con una condición necesaria pero no suficiente para ser desarrollado. O sea, si crezco hay posibilidad de ser desarrollado, faltaría una buena distribución de ingreso para que ese nivel de PBI alto implique mejor nivel de vida. Ahora, hay otros aspectos que también hacen al desarrollo, como el tamaño de la unidad familiar. Cuanto más grande la unidad familiar, más interrelacionados, menos incentivos para el individualismo y por lo tanto la persona no saca su máxima productividad. Eso implica que hay menos posibilidades de desarrollo. Los problemas raciales, ¿qué significa? Una economía que tenga una baja integración racial, o sea, diferencias entre distintas razas, confrontaciones, no posibilidad de interaccionar entre sí. Por supuesto que tener menos desarrollo, y ni siquiera lo veo por algo social, sino por una cuestión de productividad. Me estoy perdiendo a las personas productivas o una parte de la población porque soy una cierta raza a la cual no acepto integrar. El ejemplo de Sudáfrica era el ejemplo que siempre se tomaba, cuando en Estados Unidos había diferencias entre gente de una raza y otra, también lo fue, así como en otras partes del mundo, en donde por problemas raciales hasta hay confrontaciones a nivel de las poblaciones. Lo mismo en lo que es la movilidad de clases. Que hablo de movilidad de clases, y ojo, esto no lo inventé yo, sino que está sacado de bibliografía, sobre todo que trabaja sobre cuestiones sociales que hacen al desarrollo. Una universidad que trabaja en esto es la Universidad de Chicago, la Escuela de Administración Social, la SSA, que es School of Social Administration, que así como en Chicago está la parte de los premios Nobel y todo de un lado, cruzando como si fuera una especie de Cayo Oroño más grande, tienen la Escuela de Administración Social, tienen su página web y trabajan más estas cuestiones sociales, ¿sí?, que hacen al desarrollo. En vez de los monetaristas, otras cuestiones que hacen a la economía. Y a mí me encontró también, por ejemplo, la movilidad de clases y cómo impacta. Imagínense una sociedad en la cual quien nazca en una clase social sepa que muere en esa clase social. Eso pasaba hace 300 años o 200. Hoy por hoy sabemos que hay movilidad de clases y que una persona que nace en una clase baja, pero que tiene una productividad, que estudia, que hace un buen negocio, que tiene una destreza en un deporte, tiene la posibilidad de ascender. Hace no mucho todos asistimos, por lo menos por televisión, a la muerte de un ídolo de Argentina que había nacido en una villa miseria de Argentina, ¿sí? Tuvo una destreza particular, extraordinaria, lo que era jugar a un deporte, y eso le permitió ascender, por lo menos en términos de poder adquisitivo. Quizás le faltó la educación y lo que corresponda para poder crecer mucho más en lo que hubiese sido su posibilidad de hacer desde negocios hasta en lo que hubiese sido su continuidad de la vida. Pero le dio movilidad de clase a él mismo y a todo su entorno, que si no, seguiría lamentablemente quizás viviendo en las mismas condiciones en las cuales él nació hace 60 años atrás. Entonces, la posibilidad de movilidad de clases lleva
a que la gente busque su máxima productividad en algo para justamente tratar de mejorar a nivel de clase social. En una sociedad en la cual no hay posibilidad de movilidad de clases, el que nació en la clase alta sabe que morirá ahí y no desarrolla su máxima productividad, y el que sabe que no está en ese lugar y no va a poder llegar más arriba, tampoco tiene incentivos para desarrollarse tanto, porque nunca va a poder ascender a nivel de clases. Antes de pasar a las instituciones, voy a ir a la parte religiosa. Nosotros estamos en un país que no tiene problemas religiosos, que hay una integración entre distintas religiones y hasta cultos. No sé la cantidad de cultos que tiene autorizados Argentina, y nadie persigue a la gente de un culto por la calle, ni van a los templos particulares que tienen y los golpean, los agreden o lo que sea. Biden, presidente norteamericano, denuncia que China hace hoy una persecución que se transforma en una persecución con exterminio de por medio de una comunidad islámica en particular, que son no quiero decir más el nombre, pero creo que son los Uyghurs, o un término de esa manera, habría que culiarlo para no decir burradas demasiado grandes de lo que es el nombre, pero es una comunidad en particular, una población que, ojo, no son 5.000, es una población mucho más extensa, que es perseguida por el gobierno chino para que no ejerzan su propia religión, que es islámica. Así como el Papa fue hace una semana, si no me equivoco, a Irak, y justamente hizo referencia a las poblaciones cristianas que son perseguidas en el mundo árabe, en particular en esa zona en donde tuvieron la confrontación, el exterminio casi, por parte de ISIS, pero hace 100 años atrás los perseguían los kurdos a los caldeos que eran católicos. O sea que la realidad es que es algo continuo. Ahora, la integración de esa gente es imposible. Se puede mudar de un lugar al otro del mundo, que estando acá siguen otra vez odiando a los de la otra religión porque lo traen ancestralmente. Resultado, nunca un kurdo va a estar en relación con un caldeo, o un kurdo va a estar en relación con un turco. O un islámico ortodoxo, llamémoslo de esa manera, o extremista, va a aceptar a un católico o a un judío o de otra religión. Y entonces me estoy perdiendo de la posibilidad de hacer cosas juntos. Y estoy despilfarrando recursos en una confrontación. Y esa economía con ese tipo de confrontación tiene una posibilidad de desarrollo mucho menor que una donde no tiene confrontación. En parte, fíjense que Argentina todavía lamenta o recuerda confrontaciones que tienen que ver con lo religioso de hace 30 años atrás aproximadamente. Ahí palpitamos, en esos atentados que hubo en Argentina, lo que es una confrontación religiosa y el daño que genera a una sociedad, a la economía, si lo queremos ver, en lo que sea, la posibilidad de ese tipo de enfrentamientos. El caso del mundo árabe con Israel es otro, el que pasó hace décadas en España, con gente de otra religión también lo fue, y ahí nos encontramos con hasta dónde puede llegar una confrontación por temas religiosos, raciales, a nivel mundial. Las instituciones que doy en el medio, pero sería algo aparte, son las reglas de juego. Si yo tengo una economía con instituciones que son anti, por ejemplo, comercio, o anti desarrollo del sector privado, que no generan los incentivos, como nombré durante todo el día de hoy y también otros días, para la inversión, va a ser muy difícil que la economía pueda desarrollarse. Si no genero los incentivos que lleven al desarrollo a partir de las reglas del juego en el cual me comporto, difícilmente voy a poder hacerlo. Las instituciones, ojo, significa una constitución, el respeto a una constitución. Si yo sé que en un país se roba libremente y no hay ningún tipo de sanción, el grueso de la gente de bien trata de irse de ese lugar, porque saben que en ese lugar te roban, que te pueden matar en la calle y no pasa nada, te pueden robar y no pasa nada. El corrupto está en el gobierno, roba y no pasa nada.
premian al que vacuna incorrectamente a un expresidente y lo ascienden. Lo estoy viendo frente a mí al título en un informativo. Entonces, la realidad es que sí, si las instituciones reglas de juego rompen los incentivos para el comportamiento correcto, y generó el mundo del Far West, o el mundo donde todo lo ilegal es lo que hay que hacer, o son los incentivos para hacer las cosas mal, total, no hay ningún tipo de consecuencia. Atraigo a los que hacen las cosas mal, expulso a los que hacen las cosas bien, si es que tienen la posibilidad de retirarse, porque tengo instituciones o reglas de juego que llevan a eso. ¿Mm? Vale la pena hacer full, total no me lo cobran. Entonces, ¿qué pasa si en un partido de fútbol, cuando uno le mete una patada a otro, no hay ningún tipo de consecuencia? ¿Saben qué va a pasar? En la próxima jugada, otro mete una patada. Dentro de 40 segundos hay una pelea general en la cancha. Y en vez de suspender, el juego sigue ganándolo el que le pueda pegar más fuerte a los otros. En ese ambiente solamente van a jugar los que se puedan pegar. Los que sean hábiles se van a retirar buscando el lugar donde poder ganar siendo hábiles y no pegándole al resto. Esa es una confusión cuando las instituciones están mal armadas. Reglas de juego y hay que respetarlas. Cuando en tu país no se respetan las reglas de juego o las cambias, alterando las reglas de juego en formas desventajosas para la competencia, para los incentivos, para el mérito, y es todo lo mismo, la realidad es que terminás desalentando a la actividad, desalentando los incentivos y terminás perjudicando al desarrollo económico, ¿sí? Habrá cuestiones que son complementarias que uno puede considerar en lo que es el desarrollo, como, y esto parece algo redundante, la cultura hacia el desarrollo, el acceso a la información hacia el desarrollo, los deportes y la correcta alimentación hacen al desarrollo de una economía porque hacen al desarrollo de su propia población. El acceso a la información no es nada más saber si desapareció la nena o no. Acceder a el puntal de la información a nivel mundial, lo que está pasando y lo que viene y las posibilidades que tenés de hacer cosas y descubrir las cosas que suceden en el mundo para poder tratar de incorporarlas. Acceso a la información es descubrir nuevos productos que están disponibles y por lo tanto poder incorporarlos en tu producción o tecnologías, etcétera. El desarrollo cultural es fundamental para no solo el esparcimiento, sino el desarrollo intelectual conjunto. Estoy hablando del acceso a libros, el acceso, el crear una industria propia de libros, de novelas, o sea, de textos, así como también de esparcimiento, ¿sí? El desarrollo, el clásico dicho en mente sana, en cuerpo sano, el tema del deporte, que tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen a la salud de la población, pero también el crecimiento desde la juventud, desde la niñez, de gente que quizás les puede gustar o no, ser competitivos, saber trabajar en equipo, cumplir con horarios, con prácticas, tener una continuidad o continuidad, respetar reglas. ¿Mm? Una de las cuestiones fundamentales que tienen algunos deportes es que lo que dice el árbitro es palabra sagrada. Y generalmente en esos deportes ves que cuando se incorpora gente que no acostumbraba a hacer esos deportes, son los que gritan desde los costados e insultan al árbitro y todo. Entonces uno va a ver un partido de rugby a determinados lugares y ve que el público hace sus acotaciones, grita esto y lo otro, se maneja. Va a otros lugares y es directamente una cancha de fútbol de gente insultando al costado de la cancha al árbitro, sea juego de chicos o de grandes. Y tiene mucho que ver con la formación cultural de un grupo de gente y de otra.
Y la alimentación hace nuestro propio desarrollo intelectual en parte de la alimentación desde la niñez. Todo esto hace a nuestras posibilidades de desarrollo, obviamente no a nivel individual, sino generalizado a nivel de la población. Si tengo una población que se generó, se alimentó a polenta con un poco de resto de pollo, y con eso les di la vianda o el tupper todos los días, y su alimentación es eso más un poco de harina a la tarde, porque tenemos una población pobre que no puede acceder y lo que le pueden dar los comedores es eso. La realidad es que la posibilidad de crecimiento intelectual combinado con un mal contexto y la falta de acceso a una real educación me va a permitir una población con bajo nivel de desarrollo en lo que es desde desarrollo intelectual hasta un montón de enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación que han tenido. Entonces voy a tener una población pobre, obesa y diabética para completarlo como combo que sería necesario. Y eso realmente va a implicar una dificultad mayor para poder participar en un juego competitivo de alto valor agregado para esas mismas personas, lo cual las va a dejar al margen de ese mercado primario que había hablado cuando hablaba del mercado laboral. Van a ver que el mundo le pasa por otro lado, que quieren esa otra actividad, esa otra vida, etcétera, pero se les hace dificultoso el poder acceder. Porque además no va a haber tenido las posibilidades, por más que se las quieran dar, las posibilidades de tomar esas alternativas que le van brindando. Y eso es lo que hace a las dificultades de desarrollo en una economía. Bueno, son las 21:20, creo que ya estamos en el momento correcto para ir terminando, más sobre todo si mañana tengo que estar ocupándome de ver a quienes faltaban, que me habían dicho que podían sumarse. García, ¿puede ser? Báez, creo que se había comunicado, Báez es el apellido, la chica que se comunicó. Así que lo que faltaría es combinar para mañana, dejo de grabar y